dicen ya los doctores que no lo puedo tener en casa, que eso necesita una hospitalización ya por la oxigenación. Poco de allá me mandan para acá y ahorita me mandan a Troncoso y ya son varias veces que le cancelan. Nadie la atiende. Hasta que llegó la vacuna, no existía un mecanismo de protección específica. Los que están en las áreas COVID tienen que ser vacunados todos primero, antes que los siervos de reacción. Este ha sido el mes de los récords históricos. Fíjense, el de ayer, con un nuevo récord histórico de muertes y casos positivos en México, donde de acuerdo con el reporte que dio la Secretaría de Salud la noche del jueves, se sumaron en las últimas 24 horas 803 decesos y 22.339 contagios de COVID-19. Nuestro país, con todo esto, pues enfrenta grandes obstáculos para cumplir en tiempo y en forma con el plan de vacunación contra el COVID-19. Y hay muchas preguntas, y todos nos las hacemos. ¿Nos alcanzará la vacuna para todos? ¿Llegará a tiempo a nuestra ciudad? ¿La vacuna podrá vencer el coronavirus? ¿Podremos regresar en algún momento a la normalidad tan ansiada de la vida como antes de la aparición de este mortal virus? Por ahora hay más preguntas que respuestas. Como sea, no bajemos la guardia. Gracias por estar con nosotros en Expedientes CBC. Su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. Vamos a los datos, porque los datos son precisos. Los datos son al momento y lo que es, nada de palabras de más. Fíjense, en México fallecen 9 personas por cada 100 contagios confirmados de COVID-19, según un análisis de la Universidad de Johns Hopkins. México se ubica en cuarto lugar mundial en muertes por coronavirus en el mundo. Algo no estamos haciendo bien, con más de 146,000 decesos. Somos el 13º en contagios, con más de 1.700.000 casos acumulados. Tan solo lo decíamos el día de ayer, más de 22,000. Me acuerdo el año pasado cuando llegamos a la cifra de que en solamente 24 horas llegamos a 3,000 casos, todos nos alarmamos. Y ayer superamos los 22,000. Somos el primero en fallecimiento de trabajadores de la salud, también con un reporte de la Universidad de Hopkins, con más de 2,500 defunciones. Con esta oscura realidad, México pues arrancó, como sabemos, a finales de diciembre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con la inyección de la farmacéutica Pfizer, que hasta ahora pues se ha aplicado a poco más de 567,000 dosis, y la segunda dosis podría aplicarse hasta 35 días después, cuando se había dicho que iba a ser 15 días después, pero ya sabemos que hubo un atraso de la misma farmacéutica. Y esto, bueno, pues lo acaba de informar la Secretaría de Salud, lo que altera sin lugar a dudas los planes originales. La pregunta, y bueno, es que estamos llenos de preguntas en verdad, es si con los contagios en las entregas de la vacuna de Pfizer se podrá cumplir en las etapas o con las etapas previstas del plan de vacunación, en donde al menos en las primeras reparticiones para trabajadores de salud se ha dejado al descubierto el influyentismo, el agandalle de diversos grupos de personas, desde directores de hospitales, que eso lo vamos a ver más al rato, servidores públicos, hasta líderes sindicalistas, todos quieren estar ahí al más burdo estilo mexicano. Se han querido brincar la fila, no se vale. En entrevista para Mega Noticias TVC, el diputado panista Federico Doring aseguró que México solo presume el número de vacunas compradas, cuando la única cifra que pueden presumir los países son las del porcentaje de inmunidad alcanzada con la aplicación de las dosis. Por ello calificó al país como el peor, así dijo Doring en la gráfica de inmunidad, porque no ha vacunado ni al 0.5% de la población. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Si discutimos solo las vacunas en función del número de dosis aplicadas, estamos desviando el fondo de la verdadera reflexión.
porque lo que importa es qué tanto han avanzado los países en el porcentaje de cobertura de aplicación de las vacunas con sus poblaciones. Dinamarca ya lleva el 2.93%, México, que tiene 3 veces casi las de Dinamarca, está en el 0.36%, es el peor de la gráfica. Cuando México no lleva ni siquiera la mitad de un punto porcentual de avance, no importa si fue el primer país que la recibió, no importa lo que diga el gobierno, va muy mal. Bueno, pues el legislador Federico Dorin también mencionó que es un error intentar llenar el vacío de la vacuna Pfizer con la vacuna rusa Sputnik, puesto que esta pues no ha pasado todas las pruebas para ser aplicada. Esto comentó. Haber mandado a Hugo López-Gatell a Argentina a conseguir la vacuna Sputnik rusa es otro error, Joel, y te voy a decir por qué. Porque es una vacuna que ni siquiera está autorizada, porque no ha terminado los estudios de la última fase 3. Entonces, creer que podemos llenar el hueco de la Pfizer con la Sputnik es un error. Oiga, pero allá Argentina sí llegó con cubrebocas y no se lo quitó. ¿Y por qué aquí en nuestro país sí se lo quita Hugo López-Gatell? Fíjese, llama la atención que en el peor momento de la pandemia, la jefa de vacunación contra COVID-19, Miriam Esther Veras Godoy, renunció. Eso, pues hace pocos días, esta semana, a su cargo, refiriendo en motivos personales. Siempre que alguien dice motivos personales y no dan a conocer, pues generalmente no son buenas las razones, o al menos deja muchas dudas sobre si se estará cumpliendo con la eficiencia o no, si se estará cumpliendo con la transparencia y el compromiso que se espera para cumplir con los objetivos del plan de vacunación para que llegue pues a todos los rincones de nuestro país y también a todas las personas. También llama la atención que mientras a algunos estados les han llegado muchas vacunas, como el caso de Coahuila, otros han recibido muy pocas vacunas. Vamos a la historia que nos preparó Mega Noticias Zacatecas. Zacatecas es la entidad con menor avance en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 de acuerdo al reciente reporte emitido por la Secretaría de Salud Federal, donde nuestro estado tiene una cifra de poco más del 80% de avance. Le sigue Guerrero y Estado de México, ambos estados arriba del 90%. 29 entidades ya llevan más del 95% de aplicación. Al igual que el país, Zacatecas ha experimentado un proceso de vacunación impreciso, lento y poco transparente en cuanto a cuántas dosis, dónde y a quiénes se ha aplicado el biológico, situación que ha causado incluso la inconformidad del gobierno estatal. Existen, y no culpo a las autoridades locales, simplemente vuelvo a hacer el llamado a las autoridades federales a que se analice y se conceptualice mejor esta campaña de vacunación. Yo lo digo con todo el debido respeto, va muy lento. Tenemos ya bastantes días y todavía no terminamos con las dosis. El número de dosis que arriban al estado y el personal inmunizado ha sido un número al aire que hasta el momento no ha sido preciso. Previo a la llegada del primer lote, el 11 de enero, se prevía el arribo de 4.800 dosis. Sin embargo, llegaron 3.440, pero para el cierre del periodo se dio a conocer que se recibieron hasta 9.750, datos que no han sido clarificados en cuanto a la llegada y aplicación de las dosis, sin dejar de lado que para los gobernadores no ha quedado clara la tarea de quienes integrarán las brigadas de vacunación, principalmente aquellas personas que pertenecen a los programas federales. Y esto es precisamente lo que yo en lo particular no estoy de acuerdo. Que un programa, a mí nunca me han preguntado la base de datos de los programas de apoyo a las personas en el estado, o ellas no cuentan. Entonces, eso es lo que a mí me molesta y realmente me genera desconcierto de que haya intentos de darle otro uso a algo que tiene que ver con vidas de personas. Ojalá, y soy creyente, ojalá y Dios ilumine a las autoridades en salud a nivel federal y también los sensibilice, toque esas fibras de hacerlos más sensibles de que lucrar o darle un sesgo a algo como esto sería realmente muy peligroso, muy doloroso para este país, y que habemos quien tenemos toda la disposición, queremos a hacer todo. Creo que no hay nada más importante el día de hoy para una persona, para una familia, que sentirse a salvo.
Y es que a pesar de la supuesta conformación de un padrón de candidatos del personal de salud a recibir la vacuna, durante este periodo han existido inconsistencias, pues no se ha respetado el protocolo de vacunar únicamente al personal en la primera línea de atención a pacientes COVID-19. Más que la situación de influyentismo, cosas de ese tipo, fue una mala planeación en cuanto a la vacuna. Entonces nos topamos pues también con que hubo un mensaje de WhatsApp de parte del sindicato donde hacían la invitación a que se fueran a formar porque había llegado algo de vacuna y no estaban ni personal médico de enfermeras todos citados, y es donde se encontró las irregularidades, ¿no? Personal administrativo, jubilados y personas con periodo de receso fueron parte de las personas que también fueron vacunadas en este periodo. El 20 de enero llegó el segundo lote de vacunas contra el COVID-19, en donde se notó la reducción anunciada por Pfizer, pues de 9.750 dosis que llegaron en la primera etapa, hoy arribaron 2.925, o por lo menos es lo que se ha dicho. Jorge Alberto Muñoz en las imágenes, Alan Ponce, Mega Noticias Zacatecas. Bueno, pues nos enlazamos con nuestro compañero Alan Ponce, periodista de Mega Noticias Zacatecas. Mi querido Alan, pues al inicio del programa estamos diciendo que mucho ruido, pocas nueces. Cuando no hay muchas respuestas, pues es que nos está diciendo que a lo mejor no hay un verdadero plan pues que clarifique a los gobernadores y a los ciudadanos qué es lo que está sucediendo, pues porque escuchamos dudas prácticamente de toda la República Mexicana. ¿Cómo ves, Alan? Efectivamente, Leonardo, hace unos momentos comentabas que si llegaríamos a cumplir con la meta, la realidad y la pregunta es que ni siquiera sabemos qué avance llevamos, y es lo que se da a conocer en los estados al momento de pues conocer una cifra, luego otra, y al final de cuentas no hemos sabido a ciencia cierta cuántas vacunas han llegado a Zacatecas, a quiénes se les ha aplicado y sobre todo pues en qué sitios se ha aplicado. Se mencionaba que había 12 espacios, 12 hospitales donde se realizaba. Para esta semana ya se dio a conocer que no son 12, son 5 los sitios donde se está aplicando. Pues bueno, hasta el momento esa es la información que se ha dado a conocer. El gobernador del estado dice que se clarifique qué va a hacer cada uno de los integrantes de estas brigadas. Son 12 personas, la mayoría de ellos de los programas sociales, y que hasta el momento no se sabe cuál es su fin y sobre todo la acción que van a realizar. Déjame comentarte que también dentro de lo que se ha dado a conocer y escuchábamos parte del Colegio de Médicos de Zacatecas, es que había un registro específico de cuántas vacunas se iban a dar y a quién se iban a dar. Sin embargo, después se habló que eran personas que estaban jubiladas, personas que están en espacios administrativos y personas que incluso estaban pues con un permiso para no estar en el área COVID. Entonces llegó el problema y simple y sencillamente esta semana ya se dio a conocer que hay personas que iban a recibir la vacuna y que ya no la van a poder recibir porque no hay más vacunas hasta el momento, y se está esperando terminar con la primera vacuna en Zacatecas y todavía la segunda vacuna del personal de salud de nuestro estado. Oye, Alan, pues fíjate que da mucho coraje y sobre todo es una falta enorme de respeto a los que se están jugando la vida diariamente en los hospitales, no solamente a los médicos, hasta el que barre, digamos, las salas donde están los enfermos con COVID, y pues es decepcionante. Yo me quiero poner, o si somos empáticos, en los zapatos de estos trabajadores de la salud. Pues es terrible, digo, de por sí trabajan horas extras, duermen poco, y que se les pague de esta manera, en verdad, pues que deja ver un nivel de país y de políticos pues muy bajo, ¿no? Efectivamente, Leonardo, mencionarte que también, pues bueno, hasta el momento son casi 65,000 los trabajadores que tendrían que haber recibido esta vacuna. Únicamente la última cifra que tenemos es 7,000 de ellos que hasta el momento se han vacunado. Llegaron un poco más de 2,000 dosis y hasta el momento no se ha clarificado
cuánto se lleva de su avance, cuántas personas se han vacunado, porque, pues bueno, preguntas al gobierno del estado, no nos han pasado la información. Preguntas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se supone que es el que está encargado y el responsable de la aplicación de las vacunas aquí en Zacatecas. Hasta el momento no tenemos registrado el avance de cuántas personas. Les pedimos el registro de las personas que estaban pues siendo vacunadas o que se van a vacunar para corroborar que fueran personas que estuvieran en la primera línea. No tenemos, cuando se había mencionado que había un registro propio para poder tener al personal de salud de la primera línea de batalla y que fueran los primeros vacunados. Pues así es, Alan, insistimos, mucho ruido, pocas nueces, muchas palabras, muchos números, pero pocas acciones. Te agradecemos mucho este reporte, te mandamos un abrazo hasta Zacatecas. Excelente fin de semana, saludos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, en este entorno, Pfizer anunció esta semana que reducirá al 50% la entrega de vacunas que tenía programada este martes pasado y las va a postergar su entrega de dosis 3 semanas más. Si no es que a la hora de la hora, son más semanas. El gobierno federal aseguró que se trata de un apoyo que solicitó la Organización de las Naciones Unidas para que los países más pobres tengan acceso a la vacuna y consideró que en su momento serán respuestas. No lo sabemos en verdad. Sin embargo, para algunos especialistas es una noticia que no es buena para nuestro país, puesto que no solamente atrasa la vacunación, también podría haber riesgo de enfermar para quienes recibirían las dosis faltantes. Sobre esto, Javier Tello, especialista en políticas de salud, advirtió que el que no lleguen completas las vacunas de Pfizer que ya se esperaban representará un retraso en el calendario de vacunación programado. Estas fueron sus palabras. Es obvio que lo primero que vamos a tener que hacer es reagendar. No hay manera de que nos contesten, no cambia nada, no, porque sí cambia. Vamos a terminar con un desfase de 400,000 dosis. Esas 400,000 dosis, que son para 200,000 personas, ¿cuándo las vamos a aplicar? Todavía no lo sabemos. Entonces sí, esto cambia todo, mueve realmente el calendario. Seguramente que nos van a decir, no pasa nada porque ahora vamos a tener de otras y todo está bien. Que nos digan lo que quieran, pero que por favor nos muestren una calendarización, que nos muestren fechas y que nos manden datos concretos. Porque lo que no puede suceder es que estemos tratando de entender cuándo va a ser vacunada cada persona. Bueno, pues Javier Tello señaló que en torno a las vacunas de Pfizer se tienen 3 versiones del gobierno y una de la farmacéutica. Digo, ¿a qué le va, no? ¿A cuál le va? Por lo que consideró fundamental que el gobierno aclare bien la información lo antes posible. Esto dijo. Lo que deberíamos saber en este momento son, antes que nada, números. ¿Qué es lo que va a llegar y cuándo va a llegar y cómo le vamos a hacer? 2, que nos aclaren lo que dijo el presidente en relación de que, bueno, no importaba que cediéramos la vacuna de Pfizer porque teníamos la vacuna rusa Sputnik V y teníamos además la vacuna de CanSino, vacunas que ni siquiera tienen aprobación aún por el gobierno de México. Entonces, sí hay mucha confusión y esto es lo que sabemos por partes, ¿no? Oiga, fíjese, bueno, ya lo hemos dicho otras veces, pero hay que repetirlo, en verdad. México, en lugar de invertir en ciencia y en tecnología, para intentar crear nuestra propia versión de vacuna contra el COVID-19, porque ¿sabe qué? De que hay buenos científicos, los hay, reconocidos internacionalmente. Pues el gobierno no ha hecho más que quitarle, este gobierno y los anteriores, no ha hecho más que quitarle recursos a la ciencia y a la tecnología, lo que nos hace 100% dependientes de la tecnología de otros países y bueno, pues eso tiene un alto costo. Hoy México mantiene una inversión equivalente, ahí le va, 0.3%, ni medio punto, 0.3% del Producto Interno Bruto del PIB, la más baja en los últimos 20 años, cuando los países desarrollados y otros no tan desarrollados, pero que aportan más al PIB a la ciencia, como Argentina, como Brasil, bueno, invierten entre el 1.5% y el 4.5% de su Producto Interno Bruto al gasto en investigación y desarrollo experimental. Veamos el reporte sobre esto que nos preparó Mega Noticias Querétaro. Esta es la historia.
La Universidad Autónoma de Querétaro continúa en proceso de investigaciones para la realización de una vacuna mexicana contra el SARS-CoV-2 y que de esta forma el país no dependa del abasto de empresas extranjeras. Sin embargo, hace falta recurso financiero para poder continuar con estas investigaciones. Son cerca de 3 millones de pesos los que se requieren para poder adquirir un purificador y que así puedan iniciar estos estudios de la vacuna contra el coronavirus en los humanos. Así lo ha explicado la rectora de la máxima casa de estudios de la entidad, Teresa García Gasca. Y es que se espera concluir esta etapa de prueba en humanos en este año, sin embargo, para iniciarla se requiere del recurso. Hemos visto las posibilidades de generar toda la estrategia para que esto continúe. Generamos las pruebas de diseño propio, además de las pruebas oficiales que también se ofrecen en la universidad. Se desarrolló una prueba para detección de anticuerpos propia, específica para este virus, no es una prueba genérica. Y seguimos con el desarrollo de la vacuna, trabajando fuertemente. Ahorita estamos valorando la compra de un equipo a través de los recursos que tenemos para poder tener la vacuna con la pureza que nos solicita la COFEPRIS y con esto poder continuar hacia las pruebas en humanos. La rectora afirmó que entiende la razón por la cual se compran vacunas extranjeras, ya que en efecto se tienen más avances por parte de empresas extranjeras. Sin embargo, afirmó que algo importante es que en otros países existe más recurso y más apoyo en el tema. Lamentó que el gobierno mexicano le apueste más a la vacuna extranjera y no a la que se desarrolla por parte de manos mexicanas, ya que sin duda se pueden lograr avances muy importantes. Los esfuerzos están hacia la compra de las vacunas extranjeras y los esfuerzos hacia la inversión propia para que las universidades desarrollemos vacunas propias está básicamente abandonado. Por último, comentó que espera que el apoyo a los proyectos vacunales mexicanos no se detenga, ya que es importante tener las vacunas mexicanas e incentivar el desarrollo científico y tecnológico, al igual que generar confianza en el trabajo y conocimiento de las instituciones educativas y de los mexicanos. Con imágenes de Mariela Mendoza, informó para Mega Noticias Querétaro, Telma Herrera. Nos enlazamos precisamente con nuestra compañera Telma Herrera, periodista de Mega Noticias Querétaro. Telma, es que en verdad en estos casos ya no sabemos si reír o llorar o las dos al mismo tiempo, porque no es posible. Tenemos buenos investigadores, buenos centros, buenos laboratorios y lo único que hace el gobierno es quitar los fideicomisos a la ciencia y la tecnología, recortar cada año de manera importante los recursos al CONACYT. En fin, nos están dejando desprotegidos finalmente como sociedad y dependemos 100%, y lo abordaste en tu nota, pues de la tecnología de otros países. Telma. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como bien lo comentas, una situación lamentable la que se está viviendo. Como bien lo menciona la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, es muy difícil que se pueda desarrollar a 100% esta vacuna, tomando en cuenta que no tienen recursos y tampoco apoyo del gobierno federal en este caso. Como ya bien lo mencionas, es lamentable que en lugar de invertir propiamente en una vacuna para México hecha por manos mexicanas, se invierta más en una empresa extranjera. Como ya bien lo mencionó la rectora, en efecto sabemos por qué las autoridades invierten más en empresas extranjeras, y es que bueno, en efecto tienen más apoyo otros países para este tema de la ciencia y la tecnología. Ya bien lo mencionas, los recortes aquí pues efectivamente no nos han ayudado justamente en el marco de la contingencia por COVID-19. Lamentable esta situación, hace falta insumos también, están escaseados los insumos, sin embargo también pues no hay recurso. ¿Cómo hacerlo en esta situación? Oye, tienen más recursos los ninis. Digo, por ejemplo, lo hemos visto, un médico que está haciendo su servicio social recibe un apoyo del gobierno federal menos que los de los ninis. Oye, hay hasta científicos que ganan menos que un nini. Digo, algo no está bien en este país, Selma. En efecto, y justamente lo que cuestionábamos, ¿cómo podemos apostar a proteger a nuestra sociedad si en efecto hay otros estados, como ya bien nos acabas de mencionar, que han llegado menos vacunas? El estar dependiendo de una empresa extranjera nos atrasa también en este calendario de vacunación. Afortunadamente en el estado de Querétaro no ha sido tanto esta situación, sin embargo, tenemos otros estados donde también es muy complicada esta situación. Los casos van en aumento, las defunciones ni se digan, están espaciados también parte de los oxígenos. Una situación muy difícil en este tema.
Leonardo. Ya me imagino a la pobre rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues no ha de dormir, porque, oye, hay que ver que la Universidad Autónoma de Querétaro, pues es una de las universidades públicas más grandes, que más han apostado por la ciencia, por la tecnología, por los desarrollos en los laboratorios, y que les corten así de tajo como a todas las demás universidades a nivel nacional. Pero la Universidad Autónoma de Querétaro venía apostando los últimos años de una manera importante, igual que la de Puebla. En verdad, ya me imagino los dolores de cabeza de la pobre rectora, ¿no? Y lamentable esta situación, como bien lo mencionamos, tenemos gente capaz aquí en México también, en Querétaro y por supuesto en otros estados. Como bien lo mencionas, aquí la Universidad Autónoma de Querétaro ha trabajado bastante, sobre todo en el tema de COVID-19, han impulsado pruebas también a la ciudadanía. Justamente en algún momento se vio pues una escasez de pruebas, ¿no? Los laboratorios cobraban muy caro para poder realizar las pruebas, que una situación que afortunadamente ya se ve de mejor forma porque otras empresas pues han dado más accesibilidad a las pruebas aquí a los ciudadanos. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Querétaro fue de las primeras justamente para impulsar a la sociedad en este tema. Lamentable que no se dé el apoyo justamente como lo merecen estas instituciones. Pues Telma, seguiremos pendientes y me duele en verdad por los científicos, porque es un apostolado casi lo que hacen los laboratorios, ganan poco, dedican su vida, la consagran al estudio, a la ciencia, al tratar de desarrollar una vacuna, y lo único que se hace es estarles quitando cada vez más recursos. Te mandamos un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Muy buenas tardes, Leonardo, que estés muy bien. Pues abrazo fuerte hasta Querétaro. Fíjense, legisladores de oposición presentaron un recurso para obtener información de la compra de vacunas que ha hecho el gobierno. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC después del corte. Siga con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Y el tema de las vacunas contra el COVID-19 y la pregunta que todos nos hacemos: ¿se repartirán a tiempo y en forma? ¿Alcanzará para todos? Fíjese, en el programa anterior de Expedientes TVC hablamos sobre los órganos autónomos que pretende desaparecer el gobierno. Uno de estos órganos autónomos, y es de los principales que quiere desaparecer, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que, como decíamos en el programa anterior, bueno, pues importantes casos periodísticos, muchos, pero por nombrar uno, la estafa maestra, que develaron cientos de desvíos de dinero de las arcas públicas en la administración pasada, pues fueron investigaciones periodísticas armadas por solicitudes de transparencia al INAI. ¿Por qué quiere ahora desaparecer el gobierno del INAI? Imagine cuánta información se podría obtener del INAI sobre la compra de las vacunas contra el COVID-19. Pues legisladores de oposición como Lely Telles del PAN presentaron un recurso para obtener información de la compra de las vacunas. Vamos a escuchar qué es lo que comentó a Mega Noticias TVC. Marcelo Ebrard, el canciller, había comentado públicamente que había unas cláusulas de confidencialidad por parte de los laboratorios y que no nos podían dar información a los mexicanos. Bueno, si esa fue la única forma de comprar las vacunas, entiendo que no nos den la información. Me puse a investigar si esto habían hecho las farmacéuticas con otros países y si otros países habían aceptado esas cláusulas, y sí, efectivamente, es real. Sin embargo, de mis 45 puntos en los que pido la información sobre esto, sacando lo que no me podrían responder por la cláusula de confidencialidad, hay 37 puntos. Y sobre eso estoy esperando respuesta. Son 37 puntos muy específicos, en donde pregunto desde cuánto cuesta una jeringa, las gasas, los algodones, el alcohol. Bueno, pues mientras que en el epicentro de la pandemia, la Ciudad de México y el Estado de México han recibido la mayor cantidad de dosis de vacunas, otras entidades federativas con una alta actividad epidemiológica han recibido menos vacunas en comparación con otros estados con un menor registro de casos. El Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios, la SEM por sus siglas, de la UNAM, puso un ejemplo interesante y puso como ejemplo al poblado de San Pedro de Garza García, que es el municipio más rico de México, y han sido los primeros en recibir las inyecciones, pese a no tener tanta letalidad como otros municipios más pobres. Vayamos al reporte de Mega Noticias Sonora, donde reclaman la falta de vacunación en el ISSSTE.
Reclama el doctor Julio César Márquez, enlace del Sindicato Único de Empleados del ISSSTE en Guaymas, que no se haya tomado en cuenta el personal de salud del nosocomio para la vacunación contra el COVID-19 en Sonora. Son alrededor de 200 médicos, enfermeras, camilleros, administrativos, entre otros trabajadores, que se encuentran en la incertidumbre, haciendo el llamado al secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, a atender la situación y que se les dé una respuesta, más cuando se tienen enfermos activos por el virus. Empleados del ISSSTE se encuentran preocupados, ¿sí?, por esta situación que se está presentando, ¿sí?, donde vemos que hay, pues, como que no estaba muy bien organizada la vacunación, ¿sí?, y se está dejando por fuera a gente que está al frente combatiendo a esta enfermedad. Aseguró que se aplicaron 50 vacunas al personal médico de la primera línea de contacto, vacunas que sobraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmando que se les informó sobre la llegada de más vacunas este miércoles, pero los dejaron plantados, haciendo el llamado a que esta etapa en la aplicación de la dosis se tome con más seriedad. Que primeramente que se tomara con más seriedad la vacunación, ¿verdad? Y que nosotros como trabajadores del sector salud y que estamos atendiendo pacientes COVID, pues que se nos aplicara, ¿verdad? Y no andar creando esa incertidumbre, ¿verdad? Que donde todos estamos expuestos con el solo hecho de estar trabajando. Danae Rivas, Mega Noticias. Oiga, si se ha dado la gandalla en muchos lugares de la República Mexicana, no son todos los servidores públicos, no son todos, pero sí algunos de, vente compadre, vente mijo, pues va la vacuna, no le toca, pues va de una vez. Digo, esto da pues para pensar mal, ¿no? Como dicen, si el río suena. Fíjese, la vacunación de COVID-19 prende alertas ante el riesgo de uso electoral. Dirán muchos, no, como, oye, pues si está la gandalla, ¿a poco ustedes creen que no lo van a usar para uso electoral? En la opinión de algunos expertos, la vacuna de COVID-19 podría convertirse en un elemento más en las elecciones del 2021. A menos más bien de 5 meses de los comicios más grandes de la historia en nuestro país, crece la alarma de que las vacunas tengan un uso electoral. Vayamos al reporte de Mega Noticias Sonora. La vacunación contra COVID-19 se ha utilizado como propaganda electoral, siendo un atropello para los ciudadanos el echar mano de algo primordial como la salud de los mexicanos con ese objetivo, indicó el regidor independiente Ernesto Uribe Corona, quien asegura que hay corrupción y falta de transparencia en la distribución de las vacunas, pues la federación no acepta que carece de los recursos necesarios para hacerla llegar a todos en tiempo y forma. La corrupción viene de que la están utilizando de bandera electoral, es un atropello a los derechos humanos de los mexicanos. Y basta de estarle siguiendo el juego a las potencias para demostrar que el problema básico es que no tiene la red suficiente para distribuir las vacunas. Se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno de México de aceptar la interrupción temporal de entregas de la vacuna de Pfizer a partir del martes 19 de enero por el reparto del inmunizante en África, pues no van con tiempo óptimo. Y yo pregunto, ¿quién va a vacunar primero a los vecinos que a sus hijos? Es lo mismito. Primero somos los ciudadanos mexicanos, porque a final de cuentas, si se habla de países pobres, la economía, si no se para la pandemia, vamos a quedar más pobres de lo que estamos. El director del Hospital General de Guaymas, Juan Carlos Rodríguez Aguilar, informó que no se tiene conocimiento de que la distribución vaya a detenerse y están a la espera de una nueva remesa de vacunas, teniendo como objetivo el cierre de la próxima semana, finalizar con la vacunación de elementos de cuerpos de emergencia, médicos de hospitales particulares y de consulta privada, quienes están igual de expuestos y que no fueron incluidos en la primera etapa. No tenemos ese conocimiento de que se va a detener. Al contrario, va a llegar poco a poco y va a estar llegando en la medida de que se produzca, que los laboratorios cumplan con su compromiso y va a estar llegando la vacuna. La siguiente población a vacunar y la que nos está haciendo mucha falta son centros de salud rural, centros de salud urbanos, Cruz Roja al 100%, bomberos. Y aunque se espera la próxima semana contar con las vacunas, señaló que las cosas podrían no salir de forma óptima como en la primera etapa de vacunación, donde se recibió un volumen menor de lo esperado, y por eso quienes también estaban considerados en primera línea, aunque no dentro de los hospitales, debieron esperar hasta esta próxima remesa. Las cosas pueden cambiar, ¿no? Lo vimos hace poquito, estábamos a la espera de gran número de vacunas
y solo llegó un número, o sea, nos redujeron la entrega. ¿Por qué? Pues el laboratorio a veces no puede cumplir con todas las entregas que se propone. Cecilia Aro, Mega Noticias. Pues vamos a enlazarnos con nuestra compañera Cecilia Aro, periodista de Mega Noticias Sonora. Oye, Cecilia, no sé, esto de la vacuna ya me sonó como la versión moderna de ve a tal evento y te doy para tu lonche, te doy la despensa, pues ahora sí como la de Puebla, vota por mí. Oye, es un peligro en verdad. Y en México, por supuesto que puede pasar que tomen la vacuna como un pretexto para cuestiones políticas. Y bueno, pues parte de lo que hablas en tu nota, pues tiene que ver con eso. Así es, Leonardo, como comentas, esta problemática está previéndose por parte, sobre todo de aquellos que no están muy de acuerdo con las decisiones que se han tomado en el gobierno federal. Hay que mencionar que incluso desde antes de que la vacuna estuviera autorizada y de que empezara a llegar a principios del mes de diciembre, ya Morena estaba presentando cosas como en un gobierno progresista, en un gobierno que le importa el pueblo, todos vamos a tener la vacuna gratuita, y con el logotipo del partido y a unos meses de las elecciones, creo que no van de la mano una cosa con la otra. Esta problemática que tenemos sobrepasa cualquier situación de otra naturaleza que se pueda tener en la actualidad. Yo creo que incluso las elecciones, a pesar de lo importantes que son, quedan en segundo término, a pesar de, por sobre esta problemática que tenemos, que es una contingencia sanitaria que ya se convirtió en económica, en social, de seguridad. Hemos visto situaciones en torno a la pandemia como el robo de tanques de oxígeno, el aumento a los costos de los medicamentos, de los insumos que se requieren para la aplicación de los medicamentos del COVID. Y esto creo que debería de ser la prioridad del gobierno de la República y no el estarse preparando de alguna manera para los comicios electorales del mes de junio, que al final del día creo que la manera en que el gobierno ha enfrentado esta problemática es lo que seguramente va a ayudar a los ciudadanos a tomar la mejor decisión, y lamentablemente pues no hemos tenido la mejor reacción por parte del gobierno federal para enfrentar esta contingencia sanitaria. Oye, te quiero preguntar, Ceci, si en Sonora, en tu estado, hubo problemas desde un inicio de la pandemia con entrega, digamos, de equipo médico para los trabajadores de salud, porque muchas veces, como dicen, va junto con pegado. Si hubo problemas de entrega de equipo, pues puede haber problemas de entrega también de vacunas, ¿no? Así es, hubo, sobre todo en Obregón, que es donde está el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y que al final del día tiene la mayoría de los derechohabientes, protesta por parte de enfermeros, de personal de intendencia, porque no tenían el equipo adecuado para enfrentar la pandemia. Al momento, Ciudad Obregón es la segunda ciudad que tiene más casos de COVID-19 en el estado después de Hermosillo. Y lo está porque la población mayor está en Hermosillo, por eso está en el primer lugar. Sin embargo, están muy concentrados los servicios de salud en Cajeme, que tuvieron un colapso de servicios porque ya estaban superados pues todas las áreas, incluso cuando ya se había reconvertido el hospital, y tuvieron manifestaciones muy fuertes. Y también hemos platicado pues en los testimonios que nos ha dado el personal de salud que ellos mismos han tenido que hacer la inversión para comprar el equipo para protegerse. Incluso hubo muchos que dejaron de prestar servicios abiertos, por ejemplo en los servicios de emergencia, dejaron de prestar servicio para otro tipo de urgencias porque tenían que cuidar su equipo, porque si se rompía poquito ya no lo podían usar y ya no tenían otro de respaldo. Y esta problemática yo creo que se sigue dando en este momento y que las personas están dispuestas mejor a gastar en lugar de exponerse. Pues vamos a estar pendientes, Ceci, de lo que ocurre en Sonora. Te agradecemos mucho tus palabras y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de regreso a la distancia. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, la Organización Mundial de la Salud señaló que la vacuna contra el COVID-19 no es una solución milagrosa. Hizo un llamado a no bajar la guardia. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC después del corte. Siga con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera, y el tema de las vacunas contra el COVID-19. Fíjense, no sé si lo sabía, el proceso normal para hacer una vacuna es muchos años, entre 10 y 15 años, ese es el proceso normal, y algunas vacunas hasta llevan más que esto. No se puede esperar tener una vacuna perfecta, y fue tiempo récord, en menos de un año, como las vacunas de COVID, y que nos permita volver automáticamente pues, a nuestra vida anterior. Una vacuna puede proteger al 100% en modelos animales, por eso se lleva tantos años, pero también puede ofrecer un nivel de protección mucho más bajo de lo esperado cuando se prueba en los seres humanos. Esa etapa todavía no lo conocemos, vamos a verla. Las vacunas, al igual que cualquier medicamento, pueden provocar efectos secundarios. Vamos a la siguiente nota que nos preparó Mega Noticias Oaxaca. Del primer lote de vacunas contra el COVID-19 aplicadas la semana pasada a trabajadores del sector salud de Oaxaca, 101 registraron efectos adversos, de los cuales 2 ameritaron hospitalización. Tenemos alrededor de 101 efectos adversos asociados a vacunación, de los cuales 95 fueron leves. Tenemos 5 que fueron un poquito más importantes, y de estos 5 tuvimos 2 que hubo necesidad de hospitalización, pero afortunadamente no hubo mayor problema y el trabajador ya se encuentra en su casa tranquilamente. El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, explicó que los mayores efectos se dieron en mujeres de 35 y 56 años por antecedentes de múltiples alergias a fármacos. Un choque anafiláctico, o sea, una reacción alérgica muy importante que hubo necesidad de aplicación de medicamentos específicos para cortarlo. Menores es dolor de cabeza, bradicardia, dolor de brazo, escalofríos, síntomas parecidos a los de la gripa que duraron un par de horas. En el último reporte del avance del virus SARS-CoV-2 en la entidad, los servicios de salud de Oaxaca notificaron un acumulado de 1,259 casos positivos en el área médica, 1,590 en enfermería y 1,344 en otros perfiles. Así también, se tiene un registro acumulado de 58 decesos entre el personal de salud. Con el segundo lote de vacunas de 3,900 dosis, las autoridades del sector salud esperan concluir la aplicación a todos los trabajadores en contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Se espera que en las próximas semanas puedan llegar a Oaxaca alrededor de 287,000 dosis de vacuna contra el coronavirus. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Oiga, esto de la repartición de vacunas, a momentos no sé por qué se me hace como los antros. ¿Se acuerda cómo iba uno ahí a los antros? Y tú sí pasas, tú no, tú sí pasas. Al dedazo, como dicen. Pues fíjese, en verdad que algo parecido puede pasar porque la repartición de vacunas contra el COVID a trabajadores de salud, pues ha dejado al descubierto, decíamos en un inicio, de una manera vergonzosa, el influyentismo, el agandalle de diversos grupos y de personas. No se vale, no se vale. Desde directores de hospitales, servidores públicos y hasta líderes sindicales que al más burdo estilo mexicano, ¡viva México!, se han querido brincar la fila. Vean nada más, para que vean cómo soy, ¿no? Y cuando hay tanta gente que le toca la vacuna y se le están brincando y se le están dando a gente que no le toca. Ahí les va, hay que balconear, ni modo. El director del hospital de Juchitán, Oaxaca, ha sido acusado de permitir la vacuna contra el COVID-19 a personas externas de esa unidad médica. Este es el reporte. Tras haber concluido la primera fase de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el subdelegado sindical de esta unidad médica, Félix Merlín Carballido, señaló directamente a Juan Manuel Cruz, director de este nosocomio, de autorizar la aplicación de los biológicos a personas externas que no venían dentro del padrón. Se dio a conocer que durante los días que se llevó a cabo la jornada intensiva de vacunación, hubo personas que no aparecían en la base de datos y fueron beneficiadas. Incluso se le estaba negando el derecho a vacunarse a los trabajadores del área de limpieza. Si el director autorizó que se le aplicara, que asuma su responsabilidad el director. Yo no sé por qué dicen que tenía que venir una base de datos y de repente ¡pum!, empiezan a aplicar a gente que ni siquiera es del hospital. Esa responsabilidad la tiene que asumir el director. ¿Por qué? Porque también él tuvo un problema ahí con los compañeros de limpieza.
si les estaba negando la vacuna, él es el responsable prácticamente, no nosotros. Y yo sí señalo públicamente a nuestro director que no debió de haber pasado eso. Y nosotros no nos vamos a asumir una responsabilidad que no nos compete. Por otro lado, indicó que todo el personal que recibió las vacunas no presentó ninguna molestia y será hasta el próximo 3 y 4 de febrero que se lleve a cabo la aplicación de la segunda vacuna. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Mega Noticias José Luis López. Pues nos enlazamos con nuestro compañero José Luis López, periodista de Mega Noticias Oaxaca. Oye, José Luis, no se vale eso de la gandalla, en verdad que no tiene nombre, por no decir otra cosa, José Luis. Buenas tardes, Leonardo. Pues fíjate que es vergonzoso dar este tipo de noticias. Pareciera que los mexicanos estamos aferrados a que se dé a conocer que somos por naturaleza gandallas. Y fíjate que el Hospital General Macedonio Benítez Fuentes es un hospital grande, es un hospital regional que se ubica en Juchitán. Tiene aproximadamente 500 trabajadores, poquito más de 500 trabajadores. Pero más de la mitad de los trabajadores de este hospital se encuentran en confinamiento. Recordemos que hubo un decreto del gobierno federal para todos aquellos que estaban considerados vulnerables, todos aquellos que se encontraban en situación de riesgo, se fueron a casa. Ustedes recordarán esto, pues. Y a partir de que se da a conocer que las vacunas serán distribuidas, pero con la indicación que serán los médicos que están trabajando, atendiendo a pacientes. Pues bueno, el director del hospital pidió para todos los cuates y se vacunaron todos los que estaban en confinamiento. Vamos a pensar que esto está dentro de lo normal. Pero ¿cuál fue el señalamiento que hace el subdelegado sindical? Pues resulta que había gente externa. El representante regional de los trabajadores sindicalizados apareció en una fotografía que estuvo circulando en redes sociales. Pues este señor, como ustedes sabrán, los delegados sindicales, los representantes sindicales, pues dejan su cargo para dedicarse de lleno al trabajo sindical. No están al frente del servicio de salud. Pero bueno, apareció como uno de los que fueron vacunados, de los que se brincaron la fila, pero con la anuencia de este director, Leonardo. Oye, esto encaja muy bien con el dicho ese del que no tranza, no avanza. Y en lugar de poner el ejemplo de una ciudad a un país y de un país al mundo, oye, vamos de vergüenza en vergüenza. Esto, no hay una evolución democrática. Digo, en verdad, que estén pasando esas cosas de, porque es mi cuate, porque me cae bien, pues porque es el cuate de las fiestas. Oye, no se vale, en verdad. Digo, da mucho coraje como ciudadanos. Y no quiero pensar a los médicos que están en primera línea. Sí, desde luego. Hubieron situaciones como algo que es muy claro, que se dio a conocer a través de toda la información que ha fluido, que los médicos particulares que están atendiendo a pacientes COVID, que son el primer filtro, quiero decirte que aquí en la región son el primer filtro para llegar a los hospitales. Estos médicos no fueron considerados, pero las vacunas que sí estaban disponibles se le aplicó a los cuates, que eso fue lo que pasó. Es un fenómeno pues desagradable, es un fenómeno vergonzoso, porque estamos en medio de una emergencia y los primeros que están en riesgo, desde luego que es el personal de salud, estos que están diariamente atendiendo a los pacientes y muchos de ellos pues en riesgo de que no hayan sido vacunados porque resulta que hubo influyentismo y agandalle. No hay otra forma de llamarlo, Leonardo. Así es, José Luis, pues agradecemos mucho tus palabras. Ya lo llevará el director en su conciencia, si es que tiene conciencia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, es importante recordar que una vacuna contra el COVID-19 no es una solución milagrosa a la pandemia, como alertó, decíamos, la Organización Mundial de la Salud, aunque ha sido un esfuerzo sin precedentes y los resultados preliminares quedan invitar al optimismo o pueden invitar al optimismo. La realidad puede ser en verdad muy diferente, porque un exceso de optimismo, aseguran los expertos, podría crear una sensación falsa de seguridad y dar lugar a una relajación de las medidas de prevención y control del virus. Es importante recordar que la pandemia, mientras no disminuya, y para eso falta todavía mucho tiempo, es de vital importancia respetar las medidas de protección sanitaria para evitar contagios. Cuida a la gente que ama. Use correcta la mascarilla,
lávese las manos frecuentemente con agua y con jabón. Es importante, muy importante mantener el distanciamiento social. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos la próxima semana con más de Expedientes TVC. Se despide con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrer.